Prepárate para una inmersión profunda en un misterio que ha perturbado al mundo durante décadas. Décadas, sí. Hoy nos adentramos en la vida de una figura compleja e inquietante. Inquietante sin duda. Jeffrey Lionel Dahmer, el hombre que la historia recuerda como el monstruo de Milwaukee. Un hombre cuyos crímenes cometidos entre 1978 y 1991 siguen despertando una fascinación y horror a partes iguales. ¿Cómo? ¿Cómo pudo un individuo aparentemente común transformarse en un asesino en serie tan despiadado? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. La pregunta que intentaremos desentrañar en esta inmersión. En esta inmersión profunda. Empecemos por el principio. Dahmer creció en un hogar aparentemente normal. Aparentemente normal, sí. En Milwaukee, Wisconsin. Había algo en su infancia. En sus primeros años, algo que presagiara la oscuridad que se cernía sobre él. Curiosamente, sí. Dahmer, desde muy temprana edad, mostró una fascinación inusual por los animales muertos. No se trataba de una simple curiosidad infantil. Su interés iba mucho más allá. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? ¿Qué hacía exactamente? Dahmer coleccionaba y diseccionaba los cuerpos de animales. Este comportamiento, que en su momento pudo haber parecido una excentricidad, ahora se ve como un precursor escalofriante de sus crímenes posteriores. Es como si esa fascinación por la muerte, por lo macabro, se hubiera ido gestando desde su infancia. Un indicio temprano de una mente perturbada, sin duda. ¿Hubo algún factor en su entorno familiar, algún evento traumático que pudiera haber contribuido a esa fascinación por la muerte? Los padres de Dahmer se divorciaron cuando tenía 18 años. Poco después, Dahmer cometió su primer asesinato. ¿Su primer asesinato? Sí, su víctima fue Stephen Mark Hicks, un joven que hacía autostop. Ese primer asesinato fue un arrebato impulsivo, o algo planeado. ¿Cómo se conocieron Dahmer y Hicks? Dahmer invitó a Hicks a su casa con el pretexto de compartir unas cervezas. Una vez allí, lo golpeó con una mancuerna hasta matarlo. Lo que siguió fue aún más escalofriante. Dahmer desmembró el cuerpo, disolvió la carne en ácido y esparció los huesos en un bosque cercano. La frialdad y la meticulosidad del acto son realmente perturbadoras. Un crimen brutal y calculado. Dahmer luego intentó llevar una vida normal. Asistió a la universidad. Incluso se alistó en el ejército. ¿Crees que buscaba reprimir sus impulsos? Es posible. Sin embargo, sus problemas con el alcohol persistieron, lo que indica una profunda lucha interna, una lucha que no pudo superar. Tras ser dado de baja del ejército, Dahmer regresó a Wisconsin. Se mudó con su abuela. Fue durante este periodo que sus asesinatos se intensificaron de una manera aterradora. En efecto, Dahmer comenzó a frecuentar bares gay, bares donde buscaba a sus víctimas. Los invitaba a la casa de su abuela, los drogaba y luego los estrangulaba. Su modus operandi era escalofriante, metódico y profundamente perturbador. Lo que diferenciaba a Dahmer de otros asesinos en serie era su obsesión por controlar a sus víctimas incluso después de la muerte. Intentó convertirlos en una especie de zombies sumisos a su voluntad. Exacto. Dahmer practicaba lo que llamaba lobotomías caseras. Perforaba agujeros en los cráneos de sus víctimas, e inyectaba ácido o agua hirviendo en sus cerebros. Sus intentos, por supuesto, eran inútiles y solo añadían más horror a sus crímenes. Este deseo de control absoluto sobre sus víctimas, revela una faceta aún más oscura de su psique. Dahmer también desmembraba a sus víctimas y conservaba partes de sus cuerpos. Fotografiaba los cuerpos en diferentes etapas de descomposición. ¿Qué nos dice esto sobre su fascinación por la anatomía humana? Las acciones de Dahmer van mucho más allá de un simple interés por la anatomía. Su obsesión por el cuerpo humano, por la muerte y la descomposición era patológica. Sus fotografías, los restos que conservaba, todo apunta a una mente profundamente perturbada, atrapada en un ciclo de horror y fascinación macabra. Es como si Dahmer intentara congelar a sus víctimas en un estado de sumisión eterna, como si quisiera desafiar a la propia muerte. Efectivamente. Dahmer buscaba trascender los límites de la vida y la muerte, pero lo hacía de la forma más perversa imaginable. ¿Un misterio aterrador? Un misterio aterrador sin duda. Dahmer no solo desafiaba la muerte, parecía desafiar a la justicia. ¿Cómo? ¿Cómo logró evadir a las autoridades durante más de una década, cometiendo crímenes tan horribles en un vecindario aparentemente común? Es una pregunta escalofriante. Dahmer operó en las sombras de una sociedad que en aquel entonces prefería mirar hacia otro lado. Sus víctimas, en su mayoría hombres jóvenes, homosexuales y de minorías raciales, eran invisibles para muchos. Es una realidad devastadora. Dahmer se aprovechó de la marginación social de la época, de la indiferencia, de los prejuicios que silenciaban las voces de aquellos que más necesitaban protección. Hubo oportunidades perdidas para detener a Dahmer.
Vecinos reportaron olores nauseabundos provenientes de su apartamento. La policía acudió a su casa en varias ocasiones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se descubriera la verdad antes? Los fallos del sistema fueron múltiples y dolorosos. Se ha especulado sobre la influencia de prejuicios raciales y homofóbicos en la falta de diligencia por parte de las autoridades. La policía no investigó a fondos las denuncias, no se tomaron en serio las preocupaciones de los vecinos. Y Dahmer, con su aparente normalidad, supo manipular la situación a su favor. La historia de Dahmer es un triste recordatorio de que la justicia no siempre es ciega. A veces mira hacia otro lado, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos marginados. Exactamente. El caso Dahmer nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de una justicia social más profunda. Una sociedad más inclusiva y vigilante, donde las voces de todos sean escuchadas y respetadas. Dahmer fue finalmente capturado en julio de 1991. Uno de sus futuras víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y alertar a la policía. ¿Qué fue lo que encontraron las autoridades al registrar el apartamento de Dahmer? El escenario que encontraron, era dantesco. Fotografías Polaroid de las víctimas en diferentes etapas de desmembramiento. Cráneos y huesos guardados como macabros recuerdos. Partes de cuerpos en el refrigerador, un barril de ácido. El horror de la escena superaba cualquier ficción. Dahmer fue declarado legalmente cuerdo y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Murió en prisión en 1994, asesinado por otro recluso. Pero la sombra de sus crímenes se extiende hasta nuestros días. Su historia ha inspirado películas, series, libros, documentales. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos fascinados por este monstruo? Es una pregunta compleja. Quizás buscamos comprender lo incomprensible, asomarnos al abismo de la mente humana para entender cómo alguien puede cometer actos tan atroces. Tal vez sea una forma de confrontar nuestros propios miedos, de expresar la oscuridad que también habita en nosotros. La fascinación por Dahmer, por macabra que parezca, también nos habla de la necesidad de entender cómo funciona la mente de un asesino, de desentrañar los mecanismos psicológicos que lo llevan a cometer actos tan horribles. Correcto. Al estudiar a Dahmer, al intentar comprender su psique, no buscamos justificar sus acciones, sino aprender de ellas. Es un ejercicio oscuro sin duda, pero necesario para poder prevenir futuras tragedias. Dahmer fue diagnosticado con varios trastornos mentales: trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. ¿Cómo influyeron estas condiciones en sus crímenes? ¿Hasta qué punto podemos culpar a la enfermedad mental? Es importante recordar que un diagnóstico psiquiátrico no es una excusa para el crimen. Millones de personas sufren de trastornos mentales y nunca cometen actos violentos. Sin embargo, en el caso de Dahmer, esos diagnósticos nos ayudan a comprender algunos aspectos de su comportamiento. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos trastornos y cómo se manifestaron en la mente de Dahmer? El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por una inestabilidad emocional extrema. Relaciones interpersonales caóticas, impulsividad y una imagen distorsionada de sí mismo. Dahmer, por ejemplo, tenía una necesidad obsesiva de controlar a sus víctimas, de poseerlas por completo, incluso después de la muerte. Este deseo de control tan extremo, tan perverso, puede estar relacionado con su trastorno límite. Y el trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿cómo se manifestó en Dahmer? El trastorno esquizotípico, se caracteriza por pensamientos y comportamientos excéntricos, dificultades para las relaciones sociales, ansiedad social y, en algunos casos, distorsiones de la realidad. Dahmer tenía una visión del mundo distorsionada, poblada de fantasías macabras y una fascinación por lo grotesco que lo aislaba del resto de la sociedad. Entonces, la combinación de estos trastornos pudo haber contribuido a la formación de la mente criminal de Dahmer. Pero ¿cómo se explica la falta de empatía, la crueldad extrema, la ausencia total de remordimiento? Esa es la pregunta que sigue inquietando a los expertos. La mente de Dahmer era un laberinto de impulsos oscuros, obsesiones y una profunda desconexión con la humanidad de sus víctimas. Los trastornos mentales pueden explicar algunos aspectos de su comportamiento, pero la raíz de su maldad sigue siendo un enigma. Un enigma que nos recuerda que la maldad humana puede manifestarse de formas inesperadas, incluso en aquellos que parecen llevar una vida común y corriente. A pesar de la brutalidad de sus actos, el caso de Dahmer también ha tenido un impacto positivo, aunque indirecto. Ha impulsado una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de romper el estigma que la rodea. Efectivamente.
La historia de Dahmer ha puesto de manifiesto, la necesidad de una mayor inversión en servicios de salud mental, de programas de prevención y detección temprana de trastornos mentales, y de un apoyo más efectivo para quienes los padecen. También ha forzado a la sociedad a confrontar la discriminación y la marginación que sufren ciertos grupos, como la comunidad LGBTQ+, las minorías raciales, que fueron precisamente las víctimas predilectas de Dahmer. Su caso nos recuerda que la indiferencia, los prejuicios y la falta de empatía pueden crear un caldo de cultivo para la violencia y la tragedia. Es un llamado a la acción para construir una sociedad más justa, más inclusiva y protectora de los más vulnerables. Desde un punto de vista criminológico, ¿qué lecciones se han aprendido del caso Dahmer? ¿Cómo ha impactado este caso la forma en que se investiga y se previenen crímenes similares? El caso Dahmer, ha sido un parteaguas en la criminología. Ha llevado a un mayor desarrollo de las técnicas de perfilación criminal, a una mejor comprensión de la mente de los asesinos en serie y a la implementación de protocolos más efectivos para la investigación de este tipo de crímenes. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo el caso Dahmer ha influido en las prácticas policiales? Claro. El caso Dahmer, por ejemplo, puso en evidencia la importancia de tomar en serio las denuncias de los vecinos, de investigar a fondo las pistas, incluso las que parecen insignificantes, y de no descartar ninguna posibilidad, por improbable que parezca. La aparente normalidad de Dahmer, su capacidad para mimetizarse con la sociedad, fue una de las razones por las que pudo actuar con impunidad durante tanto tiempo. La historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados, que la monstruosidad puede adoptar una apariencia común y corriente. ¿Qué podemos hacer como individuos, como sociedad, para evitar que tragedias como esta se repitan? La clave está en la vigilancia, en la empatía, en la educación. Debemos estar atentos a las señales de alarma, a los comportamientos desviados, a las expresiones de odio y discriminación. Debemos fomentar una cultura de respeto, de inclusión, donde la diferencia sea valorada y la vulnerabilidad sea protegida. El caso Dahmer también nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la salud mental. No se trata de estigmatizar a las personas con trastornos mentales, sino de brindarles el apoyo, la atención que necesitan. La prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos efectivos son fundamentales para evitar tragedias. Es importante recordar que la mayoría de las personas con trastornos mentales no son violentas. De hecho, son más propensas a ser víctimas de violencia que a perpetrarla. Sin embargo, cuando un trastorno mental se combina con otros factores de riesgo, como el abuso de sustancias, la falta de apoyo social o la exposición a la violencia, el riesgo de comportamiento violento puede aumentar. La historia de Jeffrey Dahmer es un viaje aterrador a la oscuridad de la mente humana, pero también es un llamado a la acción, una oportunidad para aprender de los errores del pasado y construir un futuro más seguro y compasivo. Es una historia que nos recuerda que la responsabilidad de prevenir la violencia no recae solo en las autoridades, sino en cada uno de nosotros. Debemos ser vigilantes, empáticos y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y humana. Con esta reflexión concluimos nuestra profunda inmersión en el caso de Jeffrey Dahmer. Esperamos que esta experiencia haya